El reloj de pared marcaba las 22:37 cuando me até el cabello por tercera vez. En el centro quirúrgico, las horas no se cuentan, se escuchan. El bip de los monitores, el zumbido de las lámparas cialíticas, el roce de los huecos sobre el piso encerado. Yo, Ana Lucía, 7 años de quirófanos a cuestas, ya podía distinguir el estado de un paciente por el ritmo de una máquina. Esa noche de guardia había sido tranquila, una colecistectomía laparoscópica sin complicaciones y un apéndice rebelde que se rindió sin pelea. Nada fuera de lo normal. O eso creí. Acomodé la mesa de instrumental como si fuera un altar ordenado, pinzas de Alice, Kelly, mosquito, tijeras Mayo, bisturí número 10, suturas preparadas y campos estériles doblados con precisión. El anestesiólogo, el doctor Fuentes, bromeó con que mis bandejas parecían fotografía de catálogo. Le sonreí sin levantar la vista. Me gustaba ese momento previo, cuando todo está en su sitio y el quirófano respira hondo antes de la tormenta. Era el único lugar del hospital donde sentía que el mundo tenía un orden lógico. La jefa de enfermería entró con su paso firme, dejó un folder en la mesa auxiliar y, sin demasiada ceremonia, anunció: urgencia en camino. Trauma torácico. Varón, 40 y tantos. Llegan en 10. Nadie dijo nada, pero el aire cambió. El cirujano de guardia, el doctor Rivera, dejó el café a medias y empezó a dar indicaciones con esa calma peligrosa de quien ha visto demasiado. Yo ajusté la temperatura del quirófano, revisé el carro de paro y pedí sangre al banco. Los movimientos se volvieron automáticos, como una coreografía 1000 veces ensayada. En la sala contigua, el equipo de limpieza avanzaba rápido. El olor a yodo y clorexidina subió como una marea fría. Coloqué los sueros, purgué las líneas, verifiqué el laringoscopio, comprobé que el ventilador estuviera en parámetros. Los campos azules esperaban como mares quietos. En el pasillo, escuché las ruedas de la camilla aproximarse, ese rodar desigual que trae la urgencia pegada a los talones. Respiré hondo detrás de la mascarilla. No era miedo. Era ese presentimiento que no tiene nombre, un músculo del alma que a veces late sin permiso. Siempre fui más de ciencia que de rezos. De niña me aprendí los nombres de los huesos antes de las oraciones. En casa, la fe era una tradición de domingo, tibia y amable, como el pan dulce. En el hospital, en cambio, la fe llegaba de la mano de otros, familiares que apretaban estampitas, pacientes que murmuraban a la Virgen de Guadalupe antes de entrar al quirófano. Yo respetaba, claro, pero mi refugio eran los protocolos. Cuando la vida cuelga de un hilo, lo único que no tolera el azar es la improvisación. El intercomunicador crepitó, llegando urgencias. Preparados. Abrimos la puerta batiente y la camilla irrumpió acompañada de paramédicos jadeantes. Un breve informe voló por el aire: colisión, hipotensión, posible perforación pulmonar, saturación inestable. Mi cuerpo se movió antes que mi mente, monitoricé, coloqué manguito, conecté suero, palpé líneas, sujeté el mentón mientras el anestesiólogo tomaba la vía aérea. El doctor Rivera ya pedía quirófano inmediato. Yo alcancé a mirar la mano izquierda del paciente, estaba cerrada en un puño, como si guardara algo pequeño y resistente. Mientras corríamos el protocolo, noté algo extraño que no supe ubicar. No era un sonido, no era un olor, no era un indicador en la pantalla. Era un espesor en el silencio. Como si el quirófano, que siempre nos obedecía, estuviera conteniendo el aliento con nosotros. Sacudí la idea: la urgencia no deja espacio para rarezas. Ana, prepara drenaje torácico, posible toracotomía, ordenó el cirujano. Asentí, y mis manos encontraron el equipo como si lo hubieran estado esperando desde siempre. Sellamos la puerta. Las lámparas bajaron como soles blancos. El mundo se volvió un círculo perfecto de luz sobre la mesa. Yo me situé en mi sitio, al lado del cirujano, lista para anticipar cada gesto. En la pantalla, las cifras bailaban en el borde del precipicio. 90/60. 86%. 118. El anestesiólogo pidió silencio, las alarmas parecían más altas que nunca. Pude escuchar mi propia respiración detrás del cubrebocas. Entonces ocurrió un detalle mínimo, casi invisible, que se me quedó clavado antes de que empezara el primer corte. La mano del paciente se aflojó apenas, lo suficiente para que algo, menudo y metálico, asomara entre sus dedos. Un brillo breve bajo la luz del quirófano. Quise ignorarlo. Pero no pude. En ese instante, ínfimo, improbable, sentí que la noche había cambiado de dueño. «Listos», dijo el doctor Rivera. Incisión. Y la primera línea de la cirugía abrió también la primera grieta en mi certeza. No tenía forma de saberlo, pero en esa sala, algo estaba a punto de entrar. O de revelarse.
El bisturí trazó su camino preciso sobre la piel, y el silencio se volvió un segundo pulso dentro del quirófano. La sangre brotó de inmediato, roja y tibia, como una señal de vida que se resistía a apagarse. Yo pasé las gasas sin esperar indicaciones, mis manos sabían de memoria cada paso, pero mi mente seguía atrapada en aquel brillo que había visto entre los dedos del paciente. Presión, dijo el anestesiólogo con voz tensa. Baja, respondí. 8/5. Avisa al banco de sangre, ordenó el doctor Rivera. Y prepárate para toracotomía completa. Asentí, y mientras conectaba el nuevo equipo, volví a mirar la mano del hombre. Lo que había brillado era un pequeño crucifijo de plata, deformado en una de sus puntas, como si hubiera sobrevivido a algo que no debería. No supe por qué, pero lo tomé y lo guardé en el bolsillo de mi pijama quirúrgica. Era un gesto automático, casi irracional, como si parte de mí quisiera protegerlo, o tal vez, protegerme a mí misma. El doctor Rivera abrió el tórax con movimientos precisos. El olor a metal y tejido quemado llenó la sala. Las pinzas se cruzaban sobre el cuerpo como un ritual antiguo. Tenemos perforación pulmonar, anunció. Y un sangrado activo en la arteria intercostal. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo bajo la mascarilla. Mientras asistía, una sensación extraña comenzó a recorrerme. No era miedo, era presencia. Como si alguien más estuviera allí, observando, invisible, pero tan real como cualquiera de nosotros. Vi al anestesiólogo levantar la vista, nervioso, y supe que él también lo había sentido. El monitor cardíaco emitía un pitido irregular, no por fallo técnico, sino por algo más profundo, más inestable. De pronto, la línea se volvió plana. «¡Paro cardíaco!», gritó el doctor Rivera. El tiempo se detuvo. La habitación se llenó de comandos cortos, adrenalina, compresiones, desfibrilador. Todo era ruido, movimiento, desesperación. Yo marcaba el ritmo con mis manos sobre el pecho del paciente. 1, 2, 3, 4, 5. El sonido del desfibrilador cortó el aire. Nada. Segunda descarga. Nada. Otra vez, dijo el cirujano, empapado de sudor. No lo perdemos ahora. Las lágrimas me nublaban los ojos, pero seguía contando los segundos. En medio de aquella tensión, la luz del quirófano parpadeó. 1, 2 veces. Nadie habló. Ni el cirujano, ni el anestesiólogo, ni yo. Era como si el hospital entero contuviera la respiración. Entonces, el monitor emitió un bip, leve, débil, luego otro. Y otro. La línea volvió a la vida, irregular pero insistente. Nos miramos sin palabras. El doctor Rivera se apartó unos centímetros, como si no pudiera creer lo que veía. Eso no tiene sentido, susurró. Yo solo pude murmurar. Tal vez, no todo lo que ocurre aquí dentro necesita tenerlo. Mientras estabilizábamos al paciente, sentí en el bolsillo el crucifijo de plata arder contra mi piel. Lo toqué con la punta de los dedos, y por primera vez en años, una oración, antigua, olvidada, brotó de mis labios sin que yo la buscara. No sabía si era por miedo, gratitud o fe. Pero algo me decía que aquella noche, aún no había terminado. El monitor marcaba un ritmo débil pero constante. El doctor Rivera mantuvo la mirada fija en la pantalla, como si esperara que la vida volviera a escapar entre los pitidos. Mantenga la ventilación, suturamos el pulmón y cerramos en cuanto estabilice, dijo al fin, pero su voz ya no tenía la firmeza habitual. Todos sabíamos que lo que había pasado no podía explicarse con ninguna palabra médica. Yo seguía junto a la mesa, sosteniendo una pinza de cuque con la mano temblorosa. Intentaba recuperar la concentración, pero algo dentro de mí estaba completamente fuera de lugar. No era solo el milagro del retorno del pulso, era como había sucedido. Justo antes de la primera descarga, había sentido una ráfaga de aire helado que recorrió toda la sala, las luces parpadearon como si una corriente invisible las atravesara, y un silencio profundo cubrió cada rincón, tan denso que el zumbido del monitor me pareció un grito. El doctor Fuentes, el anestesiólogo, se acercó a mí mientras acomodaba el respirador. «Tú también lo sentiste, ¿verdad?», murmuró. Asentí sin mirarlo. No hacía falta decirlo. Ambos sabíamos que algo había pasado. El paciente se mantenía estable, con una presión milagrosamente sostenida. Terminamos la cirugía en completo silencio, como si cualquier palabra pudiera romper el hechizo. Cuando el doctor Rivera finalmente retiró los guantes y dijo cerramos, me di cuenta de que tenía los ojos húmedos. Nunca lo había visto así. Era un hombre de ciencia, frío, metódico, incapaz de pronunciar la palabra milagro. Pero aquella noche, no la pronunció, solo la respiró. Tras el cierre,
Trasladamos al paciente a recuperación. El pasillo estaba vacío, el reloj marcaba las 3:12 de la mañana. Mientras empujábamos la camilla, volví a tocar el crucifijo en mi bolsillo. Sentí un calor suave, distinto al de la sala. Era un calor que no quemaba, sino que envolvía, como si una mano invisible me hubiese tocado el alma. En la sala de recuperación, el hombre abrió los ojos por un instante. Su mirada se posó en mí, fija, serena. Intentó mover los labios, pero el tubo de respiración se lo impedía. Aún así, escuché su voz dentro de mi cabeza, clara como un susurro imposible. Dile que no me olvido de la promesa. Di un paso atrás, atónita. ¿Qué dijiste? Pregunté. El doctor Rivera me miró confundido. ¿A quién hablas, Ana? El paciente había vuelto a cerrar los ojos. Los monitores seguían estables. Nadie más había escuchado nada. Solo yo. Salí de la sala con el corazón golpeando el pecho. Fui hasta el lavabo, abrí la llave y dejé correr el agua fría sobre mis manos temblorosas. Me miré en el espejo del vestidor. Por primera vez en años, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Esa noche comprendí que hay fronteras que la ciencia no puede cruzar. Y yo, sin saberlo, acababa de poner un pie del otro lado. Durante toda la madrugada no pude apartar de mi mente aquellas palabras. Dile que no me olvido de la promesa. Repetían dentro de mí como un eco imposible. No sabía si las había escuchado o imaginado, pero su tono era tan real que podía jurar haber sentido el aire vibrar cuando fueron pronunciadas. Volví a la estación de enfermería, revisé el parte quirúrgico y me detuve frente al expediente del paciente. Nombre, Samuel Ortega. Edad, 42 años. Religión, católica. Sin familiares registrados. Nada que me dijera quién era, o con quién había hecho esa promesa. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos del sol entraron por los ventanales del pasillo, fui a verlo a la sala de recuperación. Dormía tranquilo, conectado al respirador, la piel pálida pero serena. El crucifijo que había tomado de su mano seguía en mi bolsillo. Por un instante dudé si devolverlo, pero algo en mi interior me dijo que todavía no. ¿Estás bien?, me preguntó el doctor Fuentes, acercándose con una taza de café. No sé, respondí. Este caso, no lo entiendo. Él suspiró, apoyándose contra la pared. Yo tampoco. Su corazón estuvo detenido más de 3 minutos. Médicamente, no había retorno. Pero aquí está. Y sin daño cerebral aparente. ¿Y tú qué piensas?, pregunté. Pienso que no todo lo que pasa en una sala de cirugía puede explicarse con libros. Sonrió apenas. Tal vez hoy nos tocó presenciar algo más grande que nosotros. Sus palabras me dejaron en silencio. Siempre había creído que la fe era un refugio de los desesperados, un recurso de quien ya no tiene ciencia. Pero esa madrugada, la ciencia se había quedado muda. Horas después, cuando Samuel despertó del todo, yo estaba junto a su cama. Lo primero que hizo fue mirarme fijamente, como si me conociera de antes. Intentó hablar, pero le costaba, su voz era apenas un hilo. Gracias, susurró. No me agradezcas, Samuel. Solo hicimos nuestro trabajo. Él negó lentamente con la cabeza. No, no me refiero a eso. Sé que me escuchaste. Mi cuerpo se congeló. ¿Qué dices? En la cirugía. Yo estaba fuera, y te hablé. Te pedí que le dijeras a mi hijo, que no he olvidado la promesa. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Samuel, tú estabas inconsciente. No podías hablar. Tu corazón se había detenido. Sonrió débilmente, con una calma que no parecía de este mundo. Lo sé. Pero también sé que no todo termina cuando el corazón se detiene. Me quedé muda, observándolo. Había una luz en su mirada que no podía explicarse. Una mezcla de paz y certeza que desarmaba cualquier argumento racional. Durante toda la madrugada no pude apartar de mi mente aquellas palabras. Dile que no me olvido de la promesa. Antes de irme, dejé el crucifijo sobre su mesa. Él lo tomó entre los dedos, y susurró algo que apenas alcancé a oír. Él también te vio. Salí de la habitación con el corazón desbocado. No sabía si estaba perdiendo la razón, o si, por primera vez, estaba viendo algo verdadero. Pasaron 2 días desde la cirugía y, aunque Samuel seguía delicado, su recuperación sorprendía a todos. Los médicos lo llamaban un caso extraordinario, pero evitaban la palabra que todos pensábamos, milagro. Yo, en cambio, no podía pensar en otra cosa. Cada vez que entraba a su habitación, el aire se sentía diferente, más liviano, más cálido, como si la vida allí tuviera otro pulso. A media tarde,
Cuando el pasillo quedó en silencio y el hospital dormía su rutina, me acerqué a verlo. Samuel estaba despierto, con la mirada perdida en el techo. Cuando notó mi presencia, sonrió. «¿Volviste?» «No acostumbro dejar preguntas sin respuesta», dije, cruzándome de brazos, aunque en el fondo temblaba. «Entonces pregúntame», respondió con voz serena. Tomé una silla y me senté a su lado. El monitor marcaba 76 pulsaciones por minuto, el ritmo más tranquilo que había visto en toda la semana. «Dijiste que me hablaste durante la cirugía», empecé. «¿Qué significa eso?» Samuel respiró profundo. Cuando mi corazón se detuvo, ya no estaba allí. Todo era luz, pero no una luz que ciega, sino una que envuelve. No sentía dolor, ni miedo. Escuchaba voces, pero ninguna era humana. Era como si alguien me recordara quién era, y al mismo tiempo me mostrara todo lo que había olvidado. Tragué saliva. «¿Y por qué me hablaste a mí?» «Porque tú estabas allí», contestó simplemente. Entre todos los que se movían, eras la única que me escuchaba sin hablar. Había algo en ti que también necesitaba ver esa luz. No supe qué responder. Mis manos buscaron refugio en los bolsillos de la bata, y sentí el calor del crucifijo que ahora llevaba siempre conmigo, aunque se lo hubiera devuelto. Samuel continuó. «Vi a mi hijo, a distancia. Lo llamé, pero no podía acercarme. Y entonces escuché una voz detrás de mí que dijo, «Aún no es tu momento. Cumple la promesa». «¿Qué promesa?», pregunté. Él me miró, con los ojos llenos de algo que parecía ternura y dolor a la vez. «Prometí volver para pedir perdón». Un silencio espeso llenó la habitación. Las palabras parecían flotar entre los sonidos del hospital. Yo quería preguntar más, pero una enfermera abrió la puerta para tomarle la presión, y Samuel cerró los ojos, agotado. Salí de la sala con el alma revuelta. Por primera vez en mi carrera, me descubrí rezando antes de dormir. No pedí respuestas. Solo entendimiento. Esa noche soñé con la sala de cirugía. Las luces no eran frías, sino doradas. Y en medio de la mesa, el crucifijo brillaba solo, suspendido en el aire. El amanecer llegó con un tono gris, casi metálico. Yo no había dormido bien, el sueño con la sala iluminada seguía clavado en mi mente, igual que la voz de Samuel. Prometí volver para pedir perdón. A las 7, tomé el primer turno y pasé a su habitación. La cama estaba vacía. Por un instante sentí el corazón detenerse, pensé que lo había perdido. Pero una enfermera de guardia me explicó que lo habían llevado a tomografía para controlar su pulmón. Respiré aliviada, aunque algo en mí seguía intranquilo. En la estación de enfermería, el expediente de Samuel seguía incompleto. Ni un número de contacto, ni familiares. Solo su nombre y la dirección de un barrio marginal de las afueras. Pedí permiso para revisar los documentos del ingreso. El paramédico que lo había traído había dejado una nota rápida. Accidente de tránsito, moto contra auto. Encontrado sin identificación visible. Solo llevaba un rosario y un sobrecerrado con una carta. «¿Dónde está esa carta?», pregunté. «Debe estar con sus pertenencias», respondió la auxiliar. Bajé al depósito y pedí la bolsa con su nombre. Entre ropa rota, una billetera vacía y el rosario, encontré un sobredoblado, amarillento, con una sola palabra escrita, Mateo. Mi pulso se aceleró. Lo abrí con cuidado. Dentro había una foto, un niño de unos 10 años, de sonrisa luminosa y ojos idénticos a los de Samuel. Detrás, una frase escrita con letra temblorosa. «Volveré por ti, hijo. Te lo prometo». Sentí un nudo en la garganta. «Mateo», repetí para mí, y el nombre resonó en mi mente como una campana antigua. No sabía por qué, pero me resultaba familiar, dolorosamente familiar. Esa tarde, cuando Samuel regresó del estudio, estaba despierto y tranquilo. Le mostré la foto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Lo encontraste? ¿Es tu hijo?», asintió. «Hace años que no lo veo. Me alejé de él y de su madre por miedo, por orgullo y por culpa. Pero le prometí volver». «¿Y lo hiciste?», pregunté. «Intenté». Su voz se quebró. Ese día iba camino a buscarlo cuando ocurrió el accidente. El silencio nos envolvió. El monitor marcaba su ritmo constante, pero el ambiente se sentía suspendido en otro tiempo. «Ana», dijo de pronto, «sé que no fue casualidad que tú estuvieras allí». «¿Qué quieres decir?». «El día que mi hijo nació, fue una enfermera quien lo sostuvo por primera vez». Yo fruncí el ceño. «¿Y? Esa enfermera también se llamaba Ana». Sentí que el aire se volvió denso. Retrocedí un paso. «Samuel, no entiendo». «Tal vez no debas entender»,
dijo con una calma que me estremeció. Tal vez solo debas recordar. Su mirada me atravesó como una revelación que todavía no sabía leer. Y, por primera vez en años, tuve miedo, pero no del dolor ni de la muerte. Era miedo a descubrir que la vida, y todo lo que creía saber sobre ella, acababa de abrir una puerta que no podría cerrar. No pude concentrarme en el resto do plantao. Cada vez que tentaba anotar medicamento o checar monitor, a frase voltaba a mi na cabeza. Tal vez solo debas recordar. ¿Recordar? ¿Recordar qué? Mi mente corría, buscando entre sombras algo que no terminaba de surgir. Tal vez solo debas recordar. ¿Recordar? ¿Recordar qué? Mi mente corría, buscando entre sombras algo que no terminaba de surgir. Había atendido a cientos de pacientes, miles quizá. Pero ese nombre, Mateo, seguía sonando como si perteneciera a otro lugar o a otro tiempo. Al salir del turno, la curiosidad me venció. Tomé un taxi y fui hasta la dirección que figuraba en la ficha de Samuel. Era una zona humilde, con calles de tierra y muros despintados. Pregunté en una pequeña tienda, y una mujer mayor me miró con desconfianza. ¿Busca a Samuel Ortega? Preguntó. Asentí. Hace años que no vive aquí. Su esposa murió, y el niño, Mateo, lo crió una vecina hasta que se fue con unos parientes a Guadalajara. ¿Sabes si aún vive allí? Pregunté. La mujer negó. Solo sé que el chico dejó una nota en la vieja casa antes de irse. Me acompañó hasta una vivienda abandonada al final de la calle. Las paredes estaban cubiertas de polvo y humedad. En una de ellas, alguien había escrito con tiza: Papá, te perdono. Espero que encuentres la luz. Sentí un escalofrío. Me quedé un rato frente a esas palabras, sin entender por qué me dolían tanto. Entonces recordé algo. Hace años, en otro hospital, atendí un parto difícil. La madre estaba en riesgo, y el bebé nació casi sin respirar. Yo misma lo sostuve mientras los médicos reanimaban a la madre. Fue el primer bebé que cargué recién nacida en brazos. Cuando todo se estabilizó, la mujer me tomó la mano y dijo entre lágrimas: Gracias, lo llamaré Mateo. El mundo se detuvo por un segundo. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Era imposible. ¿Coincidencia? ¿O algo más? Esa noche regresé al hospital con el corazón en un torbellino. Samuel dormía, y la sala estaba en penumbra. Me acerqué despacio. Aún inconsciente, su rostro parecía en paz, casi iluminado. Le tomé la mano y, sin saber por qué, susurré: Encontré a tu hijo, Samuel. Él no respondió, pero el monitor cardíaco subió 2 pulsos exactos. 2. Como si alguien allá adentro hubiera escuchado. Apagué la lámpara y salí de la habitación. En el pasillo, el reflejo de la luz del quirófano brillaba sobre el crucifijo que aún llevaba en el bolsillo. Por primera vez en toda mi vida, no quise entender. Solo creer. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Samuel seguía estable, pero hablaba poco. A veces, al entrar a su habitación, lo encontraba mirando el crucifijo en silencio, con una sonrisa serena, como quien ve algo que los demás no pueden ver. Yo no podía quedarme quieta. Esa coincidencia entre el nombre de su hijo y aquel parto de años atrás me consumía. Necesitaba saber si era el mismo Mateo. Busqué registros antiguos del hospital donde había trabajado antes. No fue fácil, los archivos eran físicos, amontonados, casi olvidados, pero después de 2 días de insistencia, encontré el expediente. Madre: María Ortega. Hijo: Mateo Ortega. Fecha de nacimiento: 12 de abril de 2013. Médico responsable: Dr. Fuentes. Enfermera: Ana Lucía Ramírez. Mis manos temblaban. Era el mismo apellido. La misma madre. Y el mismo niño. El hijo de Samuel había nacido en mis brazos. Sentí un nudo en el pecho, una corriente eléctrica recorrerme el cuerpo. Era posible que el destino hubiera cerrado un círculo 10 años después, justo en mi turno, justo en mi quirófano. Esa noche, antes de volver al hospital, encendí una vela y recé, sin pedir milagros, solo claridad. Al llegar, el doctor me detuvo en el pasillo. Samuel preguntó por ti, me dijo. Insiste en verte a solas. Entré a la habitación. Samuel estaba pálido, con los ojos hundidos, pero lucía tranquilo. Ana, susurró. Mateo te necesita. ¿Cómo sabes eso? Lo vi. Cuando mi corazón se detuvo, lo vi. Está vivo, pero perdido. Ha olvidado la fe. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Samuel, yo lo sostuve cuando nació. Él sonrió débilmente. Entonces ya eras parte de nuestra historia.
Dios solo nos reunió de nuevo para terminarla. Saqué del bolsillo la foto que había encontrado en el sobre y se la mostré. Lo busqué, Samuel. Está en Guadalajara. Una lágrima rodó por su mejilla. Prométeme que le dirás que lo amo, y que cumplí mi promesa. Lo abracé, con una sensación que no era de tristeza, sino de plenitud. Una enfermera entró apresurada. Su presión está bajando, dijo. Samuel me miró una última vez. Ana, dile que la luz no se apaga. Solo cambia de lugar. El monitor empezó a emitir un pitido constante. Los médicos corrieron, intentaron reanimarlo, pero yo no me moví. Sabía que esta vez, él ya había cumplido su misión. Y mientras todos gritaban órdenes, juraría haber visto, por un instante, una silueta luminosa detrás de él. Una paz profunda llenó la sala. No era el final. Era el comienzo de algo que la ciencia no podía nombrar. 2 días después del fallecimiento de Samuel, el hospital volvió a su ritmo habitual. Los quirófanos, los pasillos, los murmullos, todo seguía igual. Pero dentro de mí, nada lo estaba. No podía dejar de pensar en su última mirada, en esa calma imposible que había dejado en la habitación, como si él hubiera visto el cielo abrirse. En mi descanso, fui hasta la capilla del hospital. El silencio era denso, sagrado. Encendí una vela por su alma, aunque algo me decía que él no la necesitaba. La vela ardía tranquila, sin vacilar, mientras yo sentía un impulso en el pecho, una voz suave que no venía de fuera. Encuéntralo. Esa misma tarde pedí unos días libres. Tomé un autobús rumbo a Guadalajara con la foto del niño, ya no tan niño, en mi bolso. Durante el viaje, cada paisaje que pasaba frente a la ventana me recordaba que algo más grande me estaba guiando. No tenía dirección exacta, solo el nombre de una parroquia donde, según la vecina, Mateo había ido de pequeño. Llegué al atardecer. El templo era sencillo, con muros blancos y una cruz de hierro en la entrada. Dentro, un grupo de jóvenes ensayaba cantos. Entre ellos, un muchacho de unos 12 o 13 años tocaba la guitarra con una mirada melancólica y profunda. Cuando levantó la vista, el corazón me dio un vuelco. Tenía los mismos ojos de Samuel. Me acerqué despacio. ¿Eres Mateo Ortega?, pregunté. El chico asintió, sorprendido. ¿Lo conoces a mi papá? Tragué saliva, conteniendo las lágrimas. Sí, lo conocí. Nos sentamos en uno de los bancos. Le conté que su padre había tenido un accidente, que luchó por vivir y que su último deseo fue enviarle un mensaje. Mateo bajó la cabeza, y una lágrima cayó sobre sus manos. Siempre pensé que me había olvidado, dijo con voz temblorosa. No, hijo. Él nunca dejó de amarte. Solo estaba buscando cómo regresar. Le mostré la foto y el rosario. Cuando los vio, cerró los ojos. Mi mamá decía que Dios escucha incluso lo que el corazón no se atreve a decir, susurró. Tu padre creyó eso hasta el final. En ese momento, una corriente cálida recorrió el aire. Las velas del altar parpadearon, aunque no había viento. Y, por un instante, un resplandor suave iluminó el rostro de Mateo. Era la misma luz que vi aquella noche en la sala de cirugía. Él levantó la vista, sonriendo. Lo sientes también, ¿verdad? Asentí, sin poder hablar. Papá está aquí, dijo. Y dice que ya puede descansar. Las campanas de la parroquia comenzaron a sonar justo entonces, sin que nadie las tocara. Y yo supe que ese era el cierre de la promesa. Volví a Puebla una semana después. El viaje de regreso fue silencioso, pero mi alma estaba en paz. Había visto con mis propios ojos lo que la ciencia no podía medir, el amor que atraviesa la muerte, la fe que florece donde la razón se rinde. El hospital me recibió igual que siempre, el olor antiséptico, las luces frías, los pasos apresurados. Pero para mí, nada de eso era igual. Cada pasillo tenía un eco distinto, cada respiración una historia que quizás no entendemos, pero que ocurre justo frente a nosotros. Cuando entré de nuevo al centro quirúrgico, el doctor Fuentes me saludó con un gesto serio. ¿Estás lista para volver?, preguntó. Más que nunca, respondí. Mientras preparábamos la sala para la siguiente cirugía, sentí un leve escalofrío. Era la misma sala donde Samuel había estado. Todo parecía igual, las luces, la mesa, los monitores. Pero yo sabía que algo invisible había cambiado allí para siempre. Antes de iniciar el procedimiento, me quedé unos segundos mirando el crucifijo que ahora colgaba en la pared, justo donde había estado el monitor aquella noche. El padre del hospital lo había colocado días atrás por respeto al milagro, como todos lo llamaban. Me acerqué, lo toqué suavemente y susurré. Gracias, Samuel, por recordarme que la fe también puede salvar. En ese instante,
uno de los monitores se encendió solo, marcando un ritmo constante, aunque no había paciente conectado. El doctor bromeó. Parece que la sala aún tiene energía extra. Yo solo sonreí. No era electricidad. Era presencia. Esa noche, al salir del turno, fui hasta la capilla del hospital. Encendí otra vela y la coloqué junto a la de días atrás, que aún tenía restos de cera derretida. Cerré los ojos y recé, pero no con palabras, sino con gratitud. Vi entonces, en mi mente, a Samuel sonriendo junto a Mateo, bajo una luz tan intensa y pura que me llenó de calma. Y escuché su voz, tan clara como aquella vez en la sala. Cuando crees, Ana, ya no hay muerte, solo regreso. Abrí los ojos, y por primera vez en años, lloré sin miedo. No por tristeza, sino por algo que no se explica. La certeza absoluta de que Dios también camina entre nosotros, incluso en una sala de cirugía. Fin, en la sala de cirugía, algo le pasó a aquel paciente, y fue allí donde empecé a creer en Dios.